Las relaciones. Según RD, las relaciones muestran justamente la forma en la que se asocian las entidades. Básicamente tenemos una entidad principal que se asocia de una forma en particular con una secundaria. Estas relaciones tienen que ser etiquetadas con verbos activos. Como los atributos tienen sustantivo, las relaciones tienen que ser un verbo activo. Verbo activo es pertenece a, trabaja con, vive en, etcétera, etcétera. Las relaciones a su vez pueden tener sus propios atributos. Por ejemplo, yo puedo tener entidades profesores, puedo tener entidades cursos, y la relación es el profesor dicta curso. Y dentro de la relación dicta puedo tener atributos, porque puede ser dicta el curso desde tal año, o tantas horas, o algún otro atributo en particular. No solamente las entidades tienen atributos, sino también las relaciones pueden tener atributos. ¿Qué cosas importan saber acerca de las relaciones? Por ejemplo, la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es un concepto que nos indica la proporción entre las instancias de las entidades principales y secundarias. Básicamente respondemos una pregunta muy simple. ¿Cuántas instancias de una entidad están asociadas con una instancia de la otra entidad? Hay tres tipos de relaciones. Uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Uno a uno, ¿qué significa? Que una instancia de la entidad principal está asociada a solamente una instancia de la secundaria y viceversa. Uno a muchos es que una instancia de la entidad principal puede estar asociada con muchas de la secundaria. Lo opuesto no se cumple. Y de muchos a muchos es que muchas instancias de la entidad principal pueden relacionarse con muchas instancias de la entidad secundaria. Para entender esto vamos a ver un ejemplo. La simbología Chen. Tenemos esta estructura. Como entidades tenemos al estudiante, curso, profesor, el área y una PC o una laptop. ¿Cómo leemos estas relaciones? El estudiante asiste a un curso, el profesor dicta un curso, el profesor pertenece a un área y el profesor tiene asignado una PC o una laptop. Por ejemplo, en el esquema estudiante asiste al curso, entidad estudiante, entidad curso, relación asiste a, un verbo, ya que tenemos que el estudiante es la principal y la secundaria es el curso. Como si leyéramos una oración. ¿Cómo se representa la cardinalidad? NM, acuérdense, tenemos estas opciones. 1, 1, 1 a n es 1 a muchos y NM es muchos a muchos. Entre estudiante y curso, ¿cómo podemos entender este muchos a muchos? Un estudiante puede estar matriculado en muchos cursos o puede asistir a muchos cursos, como ustedes, que pueden estar 6, 7, 5 cursos. Un estudiante puede estar en muchos cursos. Y lo inverso sería que un curso puede tener o puede estar asistido por muchos estudiantes. Como tenemos muchos estudiantes, pueden estar en el mismo tiempo en muchos cursos, la relación es de muchos a muchos. Por ejemplo, en profesor y curso, tenemos que pensar cuántas instancias de profesor pueden dictar cuántos cursos a la vez. La relación acá también sería muchos, muchos, porque un profesor puede dictar muchos cursos y a su vez un curso puede ser dictado por varios profesores, como en nuestro caso, que somos dos profesores. Entre profesor y área. Área es en qué área estás, el área de finanzas, el área de investigación operativa, el área de logística, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que sería la relación acá entre profesor que pertenece a una determinada área? La relación acá es de área a profesor o de profesor a área, ya no es de uno a uno, de muchos a muchos, sino es de uno a muchos. ¿Por qué? Tenemos que varios profesores pueden pertenecer a un área, pero un profesor solamente puede estar en una única área a la vez. Yo no puedo estar en el área de investigación operativa y además en el área de finanzas y además en otra área. No, solamente puede estar en un área, pero un área puede tener muchos profesores. El mismo modo, profesor y PC laptop es uno a uno. Cada profesor tiene su computadora y cada computadora está asociada a un usuario por inventario, que en este caso es el profesor. En la simbología Crowdfoot, nuevamente tenemos entidades como una tabla y las relaciones es una línea
con el verbo escrito sobre la línea. Y justamente acá vemos por qué se llama crowdfoot, porque la cardinalidad son estas patitas de cuervo o de gallo. Si son muchas es porque la relación es de muchos. Si es uno es porque es de uno. Por ejemplo, eso sería uno a uno. Esto es de muchos a muchos, muchos a muchos y uno a muchos, que es similar a la que vimos en el otro lado. Esta es la simbología Chen y esta es la equivalencia en la simbología Crowdfoot. Modalidad. Es otra característica de las relaciones y puede ser nula o no nula. Se refiere a si una instancia secundaria puede existir o no si es que está relacionada o sin estar relacionada a una principal. Básicamente, la instancia o la entidad secundaria puede existir por sí sola o depende necesariamente de una entidad principal para existir. En este caso, la modalidad representada con la simbología Chen. Acuérdense, como veíamos, la modalidad puede ser nula o no nula. ¿Qué tenemos que colocar acá? Simplemente valores de unos o ceros. Uno significa de que en la relación muchos a muchos, uno a mucho, uno a uno, en la relación, para que tenga sentido esa relación, tiene que haber necesariamente por lo menos un valor o una instancia de la entidad. Cero es que en un extremo podría no haber nadie, podría no haber instancias en esa relación. Vamos a entenderlo mejor con el ejemplo. Tenemos la misma estructura, muchos estudiantes, muchos cursos, profesor curso, área y profesor laptop. Vamos a centrarnos en esta de acá. Muchos estudiantes y muchos cursos, porque un estudiante puede ir a muchos cursos y un curso puede estar atendido por muchos estudiantes. ¿Qué significa este uno y este uno antes de la n y la m? La n y la m es una cardinalidad que ya vimos hace un rato. El uno y el uno, ¿qué significa? Necesariamente para que un curso se abra, tiene que haber estudiantes. No pueden haber cursos con cero estudiantes, por lo tanto es no nula, vale 1. Y un estudiante, para que tenga la etiqueta de estudiante, no pierda la condición de estudiante, tiene que estar matriculado en la mínima cantidad de cursos. No puede estar matriculado en cero cursos, por eso es uno en el otro lado. Veamos otro ejemplo, con curso y profesor. Pensándolo simplemente en castellano. Un curso, para que abra, tiene que tener un profesor o puede abrir sin profesor. Y al revés, respondan ustedes a esa pregunta. Y al revés, un profesor tiene que dictar necesariamente o no tiene que dictar necesariamente. Bueno, el profesor, por tema de reglamento, tiene que tener horas lectivas, tiene que dictar algo. Entonces, un profesor necesariamente tiene que estar dictando un curso. Uno, dos, tres, lo que sea, pero por lo menos tiene que estar dictando algo. Por eso es un curso. Al revés, no necesariamente ocurre el sentido opuesto. Un curso no necesariamente necesita por lo menos un profesor. Piensen en los laboratorios. Los laboratorios son solamente con jefes de práctica. Hay cursos que son tipo de laboratorio. O sea, que no son parte de un curso, sino se llaman laboratorio de tal cosa. Esos cursos no son dictados por profesores, son dictados por jefes de práctica. Por lo tanto, los cursos no necesariamente necesitan a un profesor para ser dictado. Puede haber muchos, sí, pero también puede haber cero. Si quieren verlo, estas dos letras vendrían a ser el mínimo y el máximo. Como máximo pueden haber muchos profesores. Como mínimo podrían haber cero profesores. Al revés, como máximo un profesor puede dictar muchos cursos y por lo menos tiene que dictar un curso. Profesor área. Un profesor tiene que estar asignado a un área por lo menos. Y un área tiene que tener obviamente algún profesor para existir, no puede tener cero. Y para el otro lado también tenemos una relación similar a la de los cursos. Un profesor puede tener laptop, pero no está obligado a tenerla. Por lo tanto, la modalidad es cero. Puede haber relación no nula. Puede haber no laptop para un profesor. Lo contrario no ocurre. Si existe la laptop, necesariamente tiene que estar asignada a un profesor. No puede haber laptop sin un profesor asignado. Entonces, la cardinalidad lo que te dice es cuántas instancias pueden estar relacionadas con cuántas instancias. La modalidad lo que te dice es si por lo menos necesitas que alguien exista en esa relación. La modalidad es o nula o no nula, o cero o uno. Cero significa de que no estás obligado a que exista una instancia en esa relación. Uno es que estás obligado a que necesariamente una instancia de una entidad esté relacionada con otra instancia de otra entidad. Si no, no existiría esa entidad. Debe haber por lo menos un estudiante asistiendo. Para que un estudiante mantenga su situación o su condición, tiene que estar en por lo menos un curso.
Como les decía, algunos cursos no son dictados por el profesor, sino por jefe de práctica, y no todos los profesores tienen un equipo de cómputo. En la simbología Crowdfoot, ¿cómo se explica esto acá? ¿Cómo se muestra esto acá? Esos unos y ceros vienen a ser estos símbolos que están acá. Antes en las patitas de gallo aparecen el 1 y el 0, que justamente te indica la modalidad del otro lado. La misma idea se mantiene. Haciendo un resumen de los símbolos empleados, para representar la entidad, la chain y la Crowdfoot es un rectángulo, bueno, la Crowdfoot es más que un rectángulo, es una tipo tabla. El atributo en la chain es un óvalo con el nombre del atributo y en la entidad son valores listados. La relación es un rombo en etimología chain y en Crowdfoot es una línea con un verbo encima. La cardinalidad es 111NNM y en Crowdfoot es justamente la pata de gallo, o para muchos, y un palo para uno. Y la modalidad es un valor entre paréntesis antes de la cardinalidad para la simbología chain y es un 0 o 1 explícitamente para la simbología Crowdfoot. Entidades débiles. Eh, Para entender este concepto tenemos que pensar primero en qué significa una entidad dependiente. Una entidad tiene existencia dependiente de otra si en la base de datos solamente existe cuando se relaciona con otra. ¿Qué quiere decir? Si toda la entidad no se relacionase con la otra entidad más fuerte, entonces no existiría. Tiene que relacionarse con alguien necesariamente para existir. No puede vivir por sí misma. Para que esta entidad funcione, tiene que necesariamente tener una llave foránea, porque es justamente la que le permite conversar con la otra entidad que sí existe por sí sola, sí es independiente. Además, si esta llave primaria es parcial o es una copia tal cual de otra llave o derivada de alguna forma de la otra llave, se llama a una entidad débil. ¿Okay? Una entidad débil es una entidad dependiente porque necesita la otra para existir y además su propia llave es una derivación de la llave de la otra tabla. Para verlo mejor en este ejemplo, en la simbología Chen, profesor es mi entidad con los atributos y la llave, y los profesores, asumiendo que los hayan declarado, tienen dependientes, esposa, hijos, menores. Esos dependientes tienen un código propio, un tipo dependiente si es cónyuge, hijos, padres, nombre, apellido, etcétera, etcétera. Como concepto, en la base de datos de la universidad, por ejemplo, estos dependientes no existirían si es que no existiese el profesor. ¿Ok? Y la llave de estos dependientes es justamente el código del profesor. Por lo tanto, esta es una entidad débil, porque depende de otra entidad. Si es que no existiese el profesor, no existirían dependientes, así de simple. Lo inverso no se cumple, porque si no hay dependientes, el profesor sigue existiendo, ¿no? Un profesor sin hijos. Y la llave del dependiente es una derivación de la llave del padre, en este caso del profesor. En la Crowdfoot, ¿cómo se representa esto acá? Bueno, cada uno con su llave, la relación, simplemente esta estructura de acá, tendríamos que darnos cuenta del concepto de que esta depende de esta y esta ya depende de esta. No tiene una simbología tan explícita como este doble lineado del rombo de la relación y de la entidad. La jerarquía. Al igual que en muchos lenguajes de programación, los atributos pueden ser heredados de otra entidad. Por eso se hace el uso de una jerarquía is-a, es un. Las jerarquías, dependiendo de cómo la veamos, puede ser de más grande a más pequeño o de más pequeño a más grande, especialización o generalización. Una relación o un atributo generalizado afecta a toda la jerarquía inferior y lo opuesto no se cumple necesariamente. O sea, si yo tengo un atributo del padre y analizo los hijos van a heredar el atributo. Si el atributo es el hijo, el padre no necesariamente va a heredar, porque un padre no hereda de los hijos el atributo. Para ver esto mejor, un ejemplo. Vean esta estructura. ¿Qué entidades tenemos? Tenemos el trabajador en general de la universidad, que tiene un código propio, tiene un número de contrato y una cuenta de haberes, por ejemplo. Tenemos personal docente, personal administrativo, que el personal docente dicta cursos. El personal docente, vean esta estructura acá. El personal docente y el personal administrativo, ambos son trabajadores, por eso es el ISA. Personal docente es un trabajador y personal administrativo es un trabajador. A su vez,
El profesor contratado y el profesor por horas, ambos son personal docente. El profesor por horas tiene horas contratadas, trabaja cierta cantidad de horas, y el profesor contratado tiene horas dedicadas a la investigación y además tiene la opción de asesorar proyectos de tesis. Tenemos esta estructura de nuestro ERD. Todo este bloque de acá corresponde al bloque que representa a los trabajadores y el personal docente. Todo este bloque de acá es el sum del personal docente. Vean, esto de acá es trabajadores y esto de acá es el sum del personal docente. Especialización y generalización. ¿Qué yo puedo ver de acá? Por ejemplo, personal docente dicta un curso. Esto es una relación del personal docente. Como el profesor contratado es un personal docente, entonces el profesor contratado también dicta un curso. Como el profesor por horas es un personal docente, indirectamente yo estoy diciendo que el profesor por horas también dicta un curso. Acá arriba, el personal administrativo es un trabajador y el trabajador tiene una cuenta de haberes. Por lo tanto, el personal administrativo, al ser trabajador, también tiene cuenta de haberes. El personal docente, al ser trabajador, también tiene cuenta de haberes. Y si quiero hacer todo el tracking, el profesor por hora, al ser un personal docente y a su vez ser un trabajador, también tiene cuenta de haberes. La estoy generalizando. Especialización hacia abajo. El personal docente. El personal docente puede ser contratado y puede ser profesor por horas. El profesor contratado asesora proyectos de tesis. Esto acá es una relación del profesor contratado. El personal docente, que sería la jerarquía superior, no todos los personales docentes asesoran proyectos de tesis, porque también hay profesores por hora. Por este lado, el personal administrativo y el personal docente, ambos son trabajadores. Al ser ambos trabajadores tienen cuenta de haberes, pero el personal docente dicta un curso. El personal administrativo no dicta un curso. El trabajador no necesariamente dicta un curso. Como veíamos en la lámina anterior, si es que hay una relación de la jerarquía superior, las de abajo la cumplen. Lo inverso no necesariamente se cumplen, porque no todos los elementos de ese papá tienen esa relación. Ahora veamos el concepto de agregación. La agregación lo usamos cuando tenemos que modelar una relación que involucra a un grupo grande de entidades y para no estar haciendo repetidamente todas las relaciones simplemente las agrupamos o las agregamos en un gran bloque y a todo ese bloque le aplicamos la relación que queremos hacer. Es como armar un conjunto de entidades solamente con el propósito de juntarlas y armar una relación que las una. Veamos esto, ¿no? Personal docente dicta cursos, lo del esquema anterior. Administrativo, ambos son trabajadores con códigos, contrato con haberes, contrata, y el trabajador está contratado o una institución ha contratado al trabajador. Una institución, una universidad, por ejemplo. Todo esto de acá lo podemos agrupar, lo podemos agregar y podemos decir que todo esto está regulado por el ministerio. El ministerio regula todo este bloque. El ministerio regula a las instituciones, el ministerio regula a los trabajadores, el ministerio regula el personal docente, el ministerio regula el personal administrativo, el ministerio regula a los cursos. El ministerio de Educación, es un EDO, el nombre que quieran darle. Y además el ministerio tiene como atributos una dirección, contacto, un presupuesto asociado, etcétera, etcétera. En este caso, esta relación que es de regulación, yo podría hacerla para cada una de las entidades por separado, pero estaría repitiendo cada rato muchas veces el dibujo. En lugar de hacer eso, agrego todo con líneas punteadas en un gran bloque y a todo ese bloque le aplico la relación. Es una forma más ordenada de ver esto y es más natural la forma de la lectura.